Estimadas y estimados seguidores, como es de su conocimiento, este año 2020 se cumplen 25 años de la reforma constitucional de 1995 en nuestro país relativa al sistema de control de la constitucionalidad. Muchos de ustedes recuerdan que el sistema jurídico mexicano estaba exclusivamente basado, casi en su totalidad, en el juicio de amparo hasta esa fecha. Nosotros teníamos un esquema clásico de un sistema difuso de control de la constitucionalidad, en el cual el único medio de control sobre la regularidad constitucional de los actos y las omisiones de las autoridades era el juicio de amparo, con una pequeñísima excepción que prácticamente no se aplicaba, que estaba prevista en el antiguo artículo 105 constitucional, el cual tenía prevista la posibilidad de interponer controversias constitucionales para casos y aspectos muy limitados que hasta esa fecha se habían aplicado prácticamente en su totalidad, tratándose de controversias entre municipios. Se podía decir, sin exagerar, que el juicio de amparo era nuestro único medio de control de la constitucionalidad. En esa fecha, en ese año de 1995, se aprobó la reforma constitucional y la modificación o expedición de las leyes que se requerían para su aplicación, concretamente modificaciones a la ley de amparo, expedición de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, cambios que fueron indispensables a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y a partir de ese momento, de esa fecha, tenemos un sistema de control de la constitucionalidad bastante diferente al que teníamos entonces. Realmente hubo cambios muy importantes, no solamente en ese aspecto concreto de los mecanismos para verificar la regularidad constitucional, sino algunos otros estructurales que inciden en el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y que en la actualidad ya son aspectos muy comunes para todo el que estudia nuestro sistema jurídico, como son, por ejemplo, la creación del Consejo de la Judicatura, que absorbería las funciones de gobierno y administración dentro del Poder Judicial que antes correspondían a la Suprema Corte de Justicia, y por supuesto la inclusión de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad en sendas fracciones del artículo 105 constitucional, que fue prácticamente reelaborado, con base en las cuales ahora tenemos un amplio espectro de posibilidades para impugnar actos y resoluciones de las autoridades que infrinjan la Constitución. A todo esto, por supuesto, habría que agregar una serie de estructuras que se han ido añadiendo con el tiempo, como son los casos de control de la constitucionalidad en materia electoral previstos en el artículo 99 de nuestra Constitución y en las leyes secundarias respectivas, así como dos posibilidades que en la actualidad tenemos para que la Suprema Corte de Justicia intervenga en el control de la constitucionalidad preventivo, previstos en el artículo 29 de la Constitución, en los casos de suspensión de derechos fundamentales y sus respectivas garantías, así como en el artículo 35, fracción octava de nuestra Constitución. Todos estos elementos integran en la actualidad nuestro sistema de control de la constitucionalidad y nos iremos refiriendo a ellos en próximas emisiones. En esta queremos hacer referencia específicamente a ciertos antecedentes de nuestro sistema de control reformado hace 25 años y a varias fallas, a varias imperfecciones estructurales o deficiencias que tenemos desde entonces, y que a pesar de los cambios que ha habido a lo largo de 2 décadas y media, no se han podido subsanar en su totalidad. Recordemos muy brevemente que en los primeros días del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, concretamente el 5 de diciembre de 1994,
fue presentada a la Cámara de Senadores la iniciativa de reformas a la Constitución relativa a este tema, que involucraba varias decenas de artículos, 25, 30 artículos, entre, digamos, diversas disposiciones que había que cambiar para introducir nuevas estructuras, nueva regulación sobre esta parte de nuestro sistema constitucional. El Senado fue la cámara de origen para esa reforma constitucional, que requería, como todos sabemos, 2/3 partes de votos para ser aprobada. Posteriormente, una vez realizada esa reforma, por supuesto pasó a la Cámara de Diputados, y ya a lo largo del mes de enero del año siguiente, de 1995, hubo que empezar a pensar en las leyes reglamentarias que serían indispensables para sacar adelante este importantísimo proyecto de revisión de nuestra Constitución. El proyecto de reformas constitucionales que presentó el presidente Zedillo recogía varios aspectos del que se conoce en la teoría del control de la constitucionalidad como el sistema concentrado de control, que, como todos sabemos, es de origen europeo, fue diseñado y puesto en práctica por primera vez en Austria en la década de los 20 del siglo pasado, bajo los auspicios del famosísimo e ilustre jurista Hans Kelsen, y posteriormente se difundió prácticamente en toda Europa a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Sobre este modelo tan importante de control de la constitucionalidad, en más de un sentido estructural y funcional superior, infinitamente superior, sobre todo en cuanto a su eficacia, a su aplicación en la realidad, al sistema difuso de control de origen norteamericano, que se extendió a lo largo del siglo XIX, en el cual se basaba, y en muchos sentidos sigue basándose hasta la fecha, el nuestro. Este sistema concentrado de control de la constitucionalidad se caracteriza esencialmente por la existencia de un tribunal constitucional, uno solo, único órgano de control de la constitucionalidad, que recibe diferentes nombres, siendo los más comunes el de Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, con algunas peculiaridades en casos como el de Francia, donde se llama Consejo Constitucional, denominación derivada de una larga tradición del derecho constitucional francés, en la que siempre se prefirió dar una denominación al órgano de control de la constitucionalidad, inclusive desde la época de los Napoleones, que no hiciera alusión a una corte o a un tribunal por cierta desconfianza que existía desde la Revolución Francesa en los jueces, que se consideraban siempre como súbditos o como servidores de los monarcas absolutos. Pero excepciones como esta y como la que hubo en su momento en Yugoslavia, la entonces Yugoslavia, en donde este modelo de control también se estableció, a pesar de que se trataba de un Estado socialista, es decir, un modelo distinto constitucionalmente hablando, pero que incluía el sistema concentrado de control, encabezado por un tribunal constitucional que se llamaba Tribunal de Garantías. Esos son dos ejemplos, entre algunos más que pueden citarse, de denominaciones distintas de este órgano de control. Pero en términos generales, prácticamente en todos los países del mundo donde se ha adoptado, básicamente los de Europa continental, es decir, con excepción del Reino Unido y lo que comúnmente llamamos Europa del Este y Europa del Oeste, en una gran parte de los estados sudamericanos, en algunos de Centroamérica, es decir, en términos generales, es sin duda alguna en la actualidad el sistema de control de la constitucionalidad más extendido en el mundo. Decía que se caracteriza básicamente por la existencia de un tribunal constitucional, corte constitucional, pero uno solo. Es decir, nunca dos, nunca tres o más, porque precisamente cuando eso ocurre es cuando estamos en presencia de un sistema difuso de control de la constitucionalidad. La denominación concentrado y difuso, que corresponde muchas veces también a europeo o austriaco en el primer caso, o americano en el segundo, precisamente por los orígenes geográficos de cada uno de estos modelos,
Una de las diferencias esenciales es esa, que en el sistema concentrado, precisamente la competencia para verificar la regularidad constitucional se asigna, por disposición de la Constitución, en ese único tribunal o corte constitucional, que es por lo tanto el único órgano de control de la constitucionalidad existente en ese sistema. Uno solo tiene la competencia asignada por la Constitución para el control de la constitucionalidad, mientras que en el sistema difuso pues son prácticamente muchos tribunales, varios tribunales o todos los tribunales los que verifican simultáneamente el control de la constitucionalidad y el control de la legalidad, dependiendo de la especificidad del sistema respectivo. Por ejemplo, en nuestro país, hasta antes de 1995, esa competencia diferenciada entre legalidad y constitucionalidad prácticamente no existía, porque si bien desde los orígenes de nuestra Constitución el control de la regularidad constitucional, que no se denominaba así, sino simple y sencillamente la verificación de los actos de autoridad con relación a la Constitución, es decir, el término control de la constitucionalidad prácticamente no se conocía ni se aplicaba en nuestro país hasta 1995, a pesar de que, por supuesto, el juicio de amparo ha sido siempre un medio, un mecanismo de control de la constitucionalidad. Pero en todo caso, en nuestro país, por ejemplo, el juicio de amparo solamente correspondía a la competencia del Poder Judicial Federal, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Constitución y también con el artículo 124, que como sabemos determina la distribución de competencias entre los órganos federales y los órganos locales. Muchos estudiosos de estas cuestiones, muchos interesados en esta materia, se confundían y decían que ya teníamos en realidad atisbos o elementos del control concentrado de la constitucionalidad desde el momento en que esta materia se asignaba única y exclusivamente al Poder Judicial de la Federación y quedaban excluidos para ejercerla, por conocer de esta materia, los poderes judiciales locales. Pero esto, por supuesto, es una confusión, es un error. El Poder Judicial de la Federación, como todos sabemos, está integrado por diversos tribunales encabezados por la Suprema Corte, pero desde el momento en que los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios, en la actualidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto la Suprema Corte de Justicia, todos en su conjunto conocían del control de la constitucionalidad, evidentemente no teníamos un solo órgano de control en esta materia, sino teníamos muchos. Por lo tanto, aunque solo se asignara esta competencia al Poder Judicial Federal, pues no era un solo tribunal el que se hacía cargo de ella, sino todos los tribunales del Poder Judicial Federal. Entonces nosotros teníamos un sistema difuso, si se quiere menos difuso o menos disperso, por ejemplo, que el modelo clásico que es el de los Estados Unidos, pero en todo caso teníamos un sistema difuso. Lo que realmente hicimos en 1995, y hemos seguido en esa tendencia a lo largo de estos 25 años, ha sido introducir una serie de elementos del sistema concentrado de control, del modelo concentrado de control, sin variar en su esencia el sistema difuso. Algunos autores más o menos conocidos en nuestro país, como el Dr. Fixamudio y algunos más, han tratado de reclasificar nuestro sistema de control y suelen decir que se trata de un sistema híbrido, de un sistema mixto. En realidad yo soy de la idea de que no existen ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque mientras un sistema de control de la constitucionalidad mantenga sus aspectos esenciales, seguirá siendo o un sistema difuso o un sistema concentrado. Si se quiere una variante del sistema difuso, alguna variante del sistema concentrado, pero al fin y al cabo cualquiera de los dos. No una mezcla que en realidad carece de características propias y esenciales que permita diferenciarla de los otros dos modelos. Por ejemplo, desde el momento en que en nuestro país el control de la constitucionalidad no se asigna a un solo tribunal, entonces no está concentrado en un tribunal, sino, si se quiere, distribuido
en menos tribunales que en otros países que tienen el sistema difuso, pero al fin y al cabo en varios. Ciertamente la tendencia desde 1995 para acá, como todos sabemos, ha sido la de tratar de que nuestra Suprema Corte de Justicia prácticamente solo conozca de asuntos de constitucionalidad, pero esa competencia no se ha sustraído totalmente de los demás tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación. De manera que nosotros tal vez vayamos en ese camino, lentamente, gradualmente, pero no hemos llegado todavía a un sistema de control como los que existen, por ejemplo, en España, en Portugal, en Francia, en Alemania, en Italia, en cualquier país europeo, o en algunos países sudamericanos, como podría ser el caso de Colombia, que es un caso muy conocido. De cualquier manera, ciertamente en 1995 y a lo largo de estos 25 años hemos tenido avances importantes. Por supuesto que nuestro sistema de control de la constitucionalidad actualmente es mejor que el que teníamos antes de 1995. Sin embargo, al cabo de 2 décadas y media, al cabo de estos 25 años de la aprobación de esa reforma constitucional, yo considero, y así lo he venido diciendo desde que se aprobó en 1995 este proyecto, que se necesita la realización de una cantidad muy importante de cambios estructurales en nuestro sistema de control de la constitucionalidad hasta la fecha, a pesar de esos 25 años transcurridos. No obstante los cambios que se han hecho, la mayoría de ellos bastante importantes, se necesita un ajuste estructural serio, muy profundo, una reestructuración, un rediseño de nuestro sistema de control de la constitucionalidad que permita básicamente 2 cosas: concluir el proceso de corrección de las innumerables deficiencias que caracterizaron al proyecto que se aprobó finalmente hace 25 años, por un lado, y por el otro, añadir elementos estructurales que ni siquiera venían en ese proyecto, que son indispensables en un sistema de control concentrado y que nunca han sido propuestos a lo largo de estos 25 años. Solo para dar algunos ejemplos en este sentido. Tenemos un dato estadístico muy importante que, la verdad, por su tamaño, a veces da la impresión de que es una cifra aproximada o un poco ejemplificativa, pero no real. Y sin embargo es real. Al proyecto que presentó el presidente Zedillo hace 25 años, en la Cámara de Senadores, tan solo en la Cámara de Senadores, se le hicieron 72 observaciones. La versión original de ese proyecto fue sometida a un análisis por un grupo especializado de asesores, de consultores en la Cámara de Senadores, y su conclusión fue un pliego de observaciones que incluía 72 propuestas de cambio. Ahora, si tomamos en cuenta que más o menos los artículos involucrados en esa reforma constitucional tal vez eran 25 o 30, eso significa que por lo menos estábamos hablando de 2 o más fallas en cada uno de los artículos sometidos a la Cámara de Senadores. Lo cual significa también que esto es solo un promedio, había artículos que estaban muy mal en términos generales. En el Senado de la República se hicieron correcciones a prácticamente todas las fallas que en ese momento se pudieron detectar. Lamentablemente, en la Presidencia de la República, que es de donde se originó el proyecto, solamente se admitieron alrededor de 12 de esas 72 observaciones, y pues las otras 60 prevalecieron, a lo que había que agregar las carencias que tenía de por sí ese proyecto. 2 ejemplos. En cuanto a los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, se establecía en el proyecto original enviado de la Presidencia de la República que el candidato a ministro debía tener por lo menos 30 años de edad y 10 años con título profesional de licenciado en Derecho, es decir, una antigüedad de 10 años como abogado. Evidentemente, salta a la vista que nadie con 30 años de edad podría tener 10 años de antigüedad
profesional. Nadie se recibe a los 20 años de edad en una universidad en la carrera de Derecho, por ejemplo. A cosas tan obvias como esta se agregaban modificaciones verdaderamente indispensables, porque las propuestas eran inconcebibles. Ejemplo, para que mediante una acción de inconstitucionalidad se pudiera eliminar los efectos de una norma general, concretamente se hablaba en esa época solo de leyes y tratados internacionales, se exigía una votación en el Pleno integrado por los 11 ministros de la Suprema Corte, se exigía una votación de 9 votos a favor del proyecto. Es decir, más del 80%, prácticamente el 90% de la votación. Eso no existe en ninguna parte del mundo, en ningún sistema concentrado de control. Eso es algo totalmente absurdo. Y entonces, en los ajustes, en las discusiones que se dieron en la Cámara de Senadores, pues se sugería que fueran 6 votos contra 5, lo razonable, la mayoría, ¿no?, que decidiera si se cambiaba o no esa propuesta del presidente Zedillo. Al final, en esos ajustes y en esas discusiones que siempre se dan, se llegó a la conclusión de que era suficiente con bajar un número nada más. Y hasta la fecha, como sabemos, se requieren 8 votos para anular mediante una acción de inconstitucionalidad o invalidar una norma general. Esto mismo se reprodujo para las controversias constitucionales, caso en el cual igualmente se requieren 8 votos cuando la controversia constitucional versa sobre normas generales, disposiciones generales, para que éstas sean eliminadas con efectos definitivos. Eso no tiene realmente ningún sentido, la votación debe ser 6 contra 5. Estos son solamente 2 ejemplos de los muchos sobre los que trataremos más adelante en las siguientes emisiones sobre este mismo tema y que demostrarán que todavía necesitamos una serie de modificaciones muy importantes a nuestro sistema de control de la constitucionalidad, sobre las que por supuesto hablaremos en esas emisiones, porque no perdamos de vista que en un Estado democrático constitucional de derecho contemporáneo es indispensable el control de la constitucionalidad bien diseñado, que funcione de manera eficaz y que cumpla con sus objetivos oportunamente, que son, recordemos, eliminar todos los elementos que sean nocivos para el sistema constitucional desde el punto de vista de los procesos del poder. Es decir, todas las determinaciones, actos u omisiones que infrinjan la Constitución del Estado. Ese es el objetivo central de un sistema de control de la constitucionalidad, el cual se cumple mucho más eficazmente mediante un sistema concentrado que mediante un sistema difuso, según lo demostraremos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias y nos veremos próximamente.